continuación presentaremos el caso número 2 de la unidad de aparato cardiovascular. Un paciente de 64 años, nacido y residente en Quito, católico, instrucción superior y ocupación empresario. El paciente acude a emergencia refiriendo un dolor torácico en el área retroesternal. Este dolor presenta una intensidad de 10/10 y se irradia hacia el cuello. Además, es de tipo opresivo. Este cuadro se presenta por primera vez y el paciente niega haber tenido otros episodios. También indica que realiza poco ejercicio, alrededor de 3 caminatas a la semana que duran más o menos 45 minutos. No presenta síntomas acompañantes además del episodio de dolor. En la revisión actual de sistemas indica la presencia de una sensación de llenura epigástrica cada vez que realiza la ingesta de comida abundante. Por el resto se encuentra completamente normal. En los antecedentes patológicos pasados, el paciente indica que su padre y su tío paterno presentan enfermedad coronaria de tipo angina, por lo que él tiene miedo de sufrir esta patología. En los hábitos, refiere alcohol ocasional, tabaquismo, un promedio de 10 unidades diarias desde los 20 años hasta la actualidad. En el examen físico encontramos una tensión arterial de 120/80, en la frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto y un corazón rítmico, en la frecuencia respiratoria 20 por minuto, el peso de 65 kilogramos, la talla de 160 centímetros y por el resto completamente normal. ¿Qué es el dolor? El dolor es un mecanismo esencial que aparece como una alerta temprana que nos avisa sobre la presencia de estímulos lesivos en el entorno. Debemos recordar que el dolor se produce en un lugar donde existe la lesión, y en este lugar se va a producir una serie de procesos neurofisiológicos los cuales van a conformar una nocicepción. La nocicepción es el conjunto de 4 procesos principales, lo que es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Debemos recordar que la transducción es el proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en un estímulo eléctrico, activando fibras sensoriales. Estas fibras sensoriales nociceptoras no solo se activan por estímulos nocivos, sino también que por afluencias sensoriales generadas en el propio nociceptor, activando lo que son las neuronas de la médula espinal, que se proyectan al córtex por la vía talámica, provocando el dolor. Debemos recordar que para que este impulso sea sentido se necesitan de neurotransmisores, principalmente 2 sustancias, el glutamato y también lo que es la sustancia P. Bien, una vez entendido esto, hablaremos de la transmisión, que no es nada más que la transmisión del impulso nervioso hacia los nervios sensoriales del sistema nervioso central. Vamos a hablar de la modulación, que es la capacidad que tiene el sistema analgésico endógeno de modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente inhibiendo en las astas posteriores de la médula. Y finalmente se produce lo que es la percepción, que es el proceso final, en el cual los 3 primeros interactúan con una serie de otros fenómenos individuales que crean una experiencia subjetiva y emocional que denominamos nosotros como dolor. Tipos de dolor. Nosotros vamos a poder clasificar al dolor dependiendo de lo que sería la función de su patogénesis o también por su duración. Si es que nosotros vamos a lo que sería la función de la patogénesis, vamos a tener 3 tipos de dolores principalmente: el nociceptivo, el neuropático y el psicógeno. Cuando nosotros hablamos del dolor nociceptivo, este dolor está causado por la presencia de un estímulo doloroso sobre los nociceptores. El dolor nociceptivo, en su forma aguda, tiene una importante función biológica y evolutiva, ya que nos advierte al organismo que hay un daño inminente y le informa del daño y la lesión en un tejido específico. Dependiendo del lugar en donde se origine, se distingue entre un dolor somático o un dolor visceral. Cuando nosotros hablamos de un dolor somático, este se subdivide en un dolor superficial o en un dolor profundo. Vamos a tener que el dolor superficial también se lo llama un dolor cutáneo, y esta se va a producir en las membranas de la piel o también en las mucosas.
por ejemplo en heridas menores o en quemaduras de primer grado. El dolor profundo se va a producir en estructuras que se encuentran internas, por ejemplo, el músculo, los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los vasos sanguíneos o las fascias. Vamos a tener que el dolor somático profundo tiende a ser un dolor sordo, mientras que el dolor superficial inicialmente es agudo y posteriormente se convierte en un dolor sordo. Vamos a tener que recordar que fisiológicamente estos dos van a ser transmitidos por lo que son fibras mielinizadas de tipo A beta o A delta. Y esto va a permitir que sea un dolor muy localizado, bien localizado, agudo y punzante. Va a tener un inicio y una finalización rápida. A diferencia de lo que es el dolor visceral, que se va a originar principalmente en las vísceras u órganos del organismo. Vamos a tener, por ejemplo, aquí lo que son los dolores abdominales, el dolor torácico causado por una distensión abdominal, por una isquemia e incluso los dolores causados por la inflamación. Vamos a tener que este dolor se caracteriza por ser un dolor sordo, difícil de localizar y que frecuentemente se encuentra acompañado de reacciones del sistema nervioso autónomo. Vamos a tener que este dolor visceral puede irradiarse hacia lo que son correspondientes zonas de la piel, por lo cual va a producir un dolor referido. Fisiológicamente este dolor va a ser transmitido por lo que son fibras amielínicas de tipo C, que el dolor que va a producir al mismo tiempo podría ser urente, vago o tardío. Vamos a hablar del dolor neuropático. Cuando nosotros hablamos del dolor neuropático, este es un dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción primaria en el sistema nervioso. Vamos a tener que el dolor neuropático se produce como el resultado del daño de fibras nerviosas específicamente, emanando impulsos de dolor de las propias estructuras neuronales en lugar de las terminaciones nerviosas estimuladas. Sin embargo, este dolor se proyecta a una región inervada por el nervio, por lo cual va a ser un dolor proyectado. Se puede subdividir según la estructura afectada en un nervio periférico o una raíz nerviosa causando un dolor neuropático periférico, o vamos a tener lo que sería un dolor neuropático central cuando el afectado es el sistema nervioso central, por ejemplo cuando hay una afección a nivel de médula o de cerebro. Ahora hablaremos del dolor psicogénico, o también llamado dolor psicógeno. Este está causado por los procesos mentales de la persona que lo sufre y no por una causa fisiológica inmediata. Este dolor se puede atribuir a factores psicológicos, los cuales tenemos, por ejemplo, las creencias de las personas, miedos, memorias o emociones que evocan el lanzamiento y el empeoramiento del dolor. Debemos recordar que las causas del dolor torácico es variada, pero podemos encontrar causas cardiovasculares, pleuropulmonares, mediastínicas, digestivas, incluso osteomusculares o psicógenas, por lo cual debemos analizar los factores de riesgo que presenta cada paciente para nosotros determinar de cuál dolor podría estarse tratando. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente tiene obesidad, consumo constante de alcohol y tabaquismo, por lo cual estos son factores de riesgo que predisponen al paciente a que su dolor se vea asociado a un riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de un dolor cardiovascular, encontramos dos tipos de dolores isquémicos o dolores no isquémicos. En los dolores isquémicos tenemos el síndrome coronario agudo, como el infarto agudo de miocardio. También puede ser originado por miocardiopatías hipertensivas, por lo que sería anemias crónicas, las cuales pueden causar una hipoxia grave, también taquiarritmias, miocardiopatías hipertróficas y problemas obstructivos del corazón. También tenemos lo que son las causas no isquémicas. Entre estas encontramos lo que es la disección aórtica, la pericarditis, el prolapso mitral, la rotura de cuerdas tendinosas y también las miocardiopatías y fibrilaciones auriculares. En este caso nosotros, por las características del dolor que presenta el paciente, debemos distinguir y diferenciar entre tres tipos de dolores: el dolor coronario, el dolor pericárdico y el dolor por una disección aórtica.
Cuando nosotros hablamos del dolor coronario, debemos tener en cuenta antecedentes como lo que es hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, lo que es el tabaquismo, consumo de drogas, alcohol y también los antecedentes familiares que va a presentar el paciente. Debemos tener en cuenta que este dolor va a ser retroesternal y se puede irradiar hacia lo que es la parte del cuello o la mandíbula, los codos o incluso a las muñecas. Y finalmente en el epigastrio, presentarse en el epigastrio. Tenemos que entender que el comienzo de este dolor es súbito y es de una intensidad progresiva. Va aumentando con el tiempo de la duración. Por ejemplo, cuando tiende a ser 10 minutos la duración del dolor, podremos hablar de un angor típico. Cuando es de 20 minutos es un angor prolongado y cuando es de 40 minutos o más, podríamos hablar de lo que es un infarto agudo de miocardio. Debemos recordar que las características de este dolor es que es un dolor opresivo, el cual también es constrictivo y asfixiante. Este se acompaña de una sensación de muerte inminente. Los factores desencadenantes son varios, pero entre los más frecuentes podemos tener el estrés mental, el estrés físico e incluso la ingesta de comida abundante. Cuando nosotros hablamos del dolor pericárdico, generalmente aparece en el contacto de una infección respiratoria aguda de vías altas y menos frecuentemente con lo que es la expresión de una enfermedad sistémica, una neoplasia o tuberculosis. Debemos recordar que existen 3 tipos de dolores en el pericardio. El primero y el más frecuente es el dolor tipo pleurítico, que se relaciona con los movimientos respiratorios. Estos se agravan cuando hay una inspiración profunda, pero este dolor es retroesternal y precordial. Y lo que debemos recordar es que este se va a dirigir hacia lo que es la parte del hemitórax derecho de la persona. Debemos también recordar que este se puede presentar en lo que es la parte superior del abdomen y se va a irradiar a lo que es la parte del brazo izquierdo o al cuello. Su duración puede ser variable y por lo general es de varios días de evolución. El último dolor que nosotros debemos diferenciar es el dolor de la disección aórtica. Esta patología es frecuente en pacientes mayores de 40 años con antecedentes de una hipertensión arterial de larga evolución. Debemos recordar que este dolor se instaura de una manera brusca, es transasfixiante e intenso y se va a asociar a lo que es la diaforesis del paciente. Vamos a tener que un signo que le diferencia de los demás dolores es el área de inicio. Este va a iniciar en lo que es el área interescapular y conforme va a aumentar la disección vamos a tener que este dolor va a ir migrando. Va a iniciar en lo que es el área interescapular y luego de eso va a ir bajando. Puede irse irradiando el dolor hacia lo que es la parte del cuello, la espalda, los flancos y posterior al abdomen e incluso llegando a lo que son los miembros inferiores. Debemos recordar que nuestro paciente refirió la sensación de plenitud en epigastrio después de la ingesta copiosa de alimentos. Vamos a recordar que a esto nosotros lo vamos a denominar como dispepsia. Cuando nosotros hablemos de dispepsia es un síndrome gastrointestinal muy común que se define por la presencia de malestares agudos, crónicos o recurrentes localizados principalmente en lo que sería la parte del epigastrio. Nosotros vamos a tener que incluir síntomas como dolor, ardor, distensión, saciedad precoz, plenitud, flatulencias, diarrea, eructos, náuseas o vómitos. Y esto se puede dar de una manera continua por varios días, semanas o incluso meses, o de una manera intermitente. Vamos a tener que, dependiendo de la causa base que esté produciendo la dispepsia, se la puede clasificar en 3 tipos. Lo que es una dispepsia no investigada, la cual se presenta en pacientes que los síntomas nunca han sido catalogados como una posible dispepsia, por lo cual no han tenido un procedimiento diagnóstico correcto. La dispepsia orgánica o secundaria, la cual se refiere a aquella que padecen pacientes sintomáticos en los cuales se encuentra una lesión estructural o una enfermedad sistémica de base, la cual explica los síntomas que causarán la dispepsia, o una dispepsia funcional o idiopática,
la cual se presenta en pacientes que, a pesar de que se los ha estudiado, no se encuentra una lesión estructural en su organismo o una enfermedad de base, por lo cual no se entiende qué es lo que causa el distrés postprandial o los síntomas de dolor epigástrico, por lo cual se la denomina idiopático. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, se asocia a infecciones y tipos de comidas que causan una inflamación duodenal, ya sea a un nivel macroscópico o un nivel ya macroscópico. Vamos a tener que, por ejemplo, en las personas que tienen una dispepsia funcional sin una gastroenteritis, vamos a encontrar una inflamación duodenal microscópica, lo cual puede provocar una inflamación y esto provocar a su vez lo que sería una anomalía motora o sensorial. También se han encontrado que, dependiendo del alimento que la persona ingiere, puede haber una afección en lo que es la flora intestinal. De esta manera vamos a tener que, por ejemplo, en la ingesta de gluten o de proteínas asociadas con la leche de vaca, estas pueden desencadenar una reacción la cual produzca lo que sería una inflamación a nivel del tracto gastrointestinal. Después de esto, nosotros también tenemos lo que son trastornos digestivos funcionales, en los cuales ya puede haber una alteración en el eje cerebro-intestino, es decir, que se van a generar síntomas a partir de lo que sería una motilidad alterada, de una hipersensibilidad visceral o de alteraciones en la mucosa o por reacciones de hiperinmunidad que se van a presentar a nivel de los intestinos, en lo cual va a desencadenar una alteración de la microbiota intestinal, por lo cual también podría haber una afección en lo que sería el procesamiento que se lleva a cabo en el sistema nervioso central. A continuación les voy a hablar de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica básicamente es una alteración que tiene lugar en el miocardio y se debe a un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca de oxígeno. La causa principal de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis, siendo esta la causa en alrededor del 90% de los casos que se presentan. La aterosclerosis está producida debido a un aumento de la cantidad de colesterol en la sangre, lo que va a producir que existan depósitos de colesterol en las paredes arteriales, esto dando como resultado un aumento en el grosor de las paredes y una disminución en la luz de las mismas, disminuyendo de esta manera también el flujo de sangre. Otras causas no tan comunes de la cardiopatía isquémica pueden ser las alteraciones de la microcirculación coronaria, el espasmo coronario, la embolia coronaria, el aumento de la demanda debido a la hipertrofia miocárdica, y también podemos encontrar a la hipoxemia. En cuanto a los factores de riesgo que se encuentran en la aterosclerosis, vamos a encontrar dos tipos: los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos dos principales, que son la edad y el sexo, siendo los hombres de edad avanzada los más propensos a sufrir esta patología. También podemos encontrar en los modificables la hiperlipidemia, la cual va a aumentar el riesgo de formar placas ateromatosas, y también podemos encontrar al tabaquismo, ya que el tabaco va a contener ciertas sustancias que van a producir una vasoconstricción. También vamos a encontrar dos patologías que actúan como factores de riesgo dentro de la cardiopatía isquémica, que son la hipertensión arterial y también la diabetes mellitus. En cuanto a la fisiopatología de la isquemia miocárdica, vamos a encontrar que la perfusión miocárdica insuficiente en relación a la demanda debido a la aterosclerosis va a hacer que la presencia de esta placa ateromatosa en la arteria coronaria va a dejar sin flujo sanguíneo a ciertas zonas del corazón. Entonces, por esto el oxígeno va a disminuir. Como mecanismos compensatorios vamos a encontrar una vasodilatación de los vasos afectados, y a largo plazo también vamos a encontrar la formación
de vasos colaterales. Estos vasos colaterales van a ser los encargados de irrigar las zonas del corazón que se verían afectadas en aterosclerosis. Ya. Cuando las demandas del corazón aumentan, tanto puede ser por emociones fuertes como por esfuerzo o ejercicio, el corazón va a presentar mayores demandas de oxígeno. Entonces, si existe este aumento en la demanda de oxígeno en un paciente que ya ha presentado una aterosclerosis previa, los mecanismos compensatorios de los que hablé anteriormente no van a ser los suficientes para cubrir esta nueva demanda del corazón, y por esto vamos a encontrar una disminución de oxígeno. Esta falta de oxígeno se va a manifestar como angina de pecho. Dependiendo del tipo de placa ateromatosa que tengamos presente, esta puede ser estable o también puede ser inestable. Inestable, aquella que presenta erosión o incluso ruptura. Cuando esta placa es inestable, también podemos encontrar la formación de trombos. Estos trombos pueden ocluir de forma parcial o también de forma total los vasos, y esta oclusión se va a manifestar como angina de pecho, infarto de miocardio, muerte súbita o también como isquemia cardíaca crónica. Ya, en cuanto a la angina de pecho básicamente es el dolor torácico que está producido por la disminución en la irrigación sanguínea. Entonces, esta se va a manifestar como un dolor o también como una molestia que se va a caracterizar por la presencia de ataques paroxísticos que habitualmente se manifiestan de forma repetida. Esta molestia va a tener una localización subesternal o precordial. Va a estar causada por la isquemia miocárdica transitoria, la misma que va a durar alrededor de 15 segundos hasta los 15 minutos. Aquí vamos a encontrar dos tipos principales, que son la angina de pecho estable y la angina de pecho inestable. En cuanto a la angina de pecho estable, esta es la presentación más común. Va a estar causada por un desequilibrio en la perfusión coronaria y la demanda de oxígeno del miocardio. Se va a desencadenar la mayor parte del tiempo por esfuerzo, y va a estar presente cuando se ha producido una obstrucción de alrededor del 70% del vaso sanguíneo. Va a durar menos de 20 minutos y su duración se encuentra entre un rango de los 3 a los 11 minutos de forma normal, y más que dolor se va a presentar como una sensación de molestia o de presión profunda en la región retroesternal. Y también tenemos la angina inestable. Esta va a estar producida por una ruptura en la placa aterosclerótica, y esta va a estar presente cuando se ha producido una obstrucción de alrededor del 90% del vaso sanguíneo. Va a aparecer por esfuerzo, pero también puede aparecer en el reposo, y va a tener una duración mayor a los 20 minutos. Esta, más que una molestia, se va a manifestar claramente como un dolor profundo. Gracias. Todo apunta a que efectivamente estamos hablando de una cardiopatía isquémica. Sin embargo, debido a la gravedad de otras enfermedades, no hay que descartarlas de manera rápida. Por ejemplo, la pericarditis, que se presenta de igual manera con un dolor torácico y que también puede presentar irradiación hacia la espalda y hacia el cuello, hay que tener mucho cuidado porque esta se puede presentar posicionalmente, es decir, en una posición supina, presentarse al toser o al tragar, o incluso en una inspiración profunda. Y esta puede aliviarse cuando el paciente se sienta o cuando se inclina. Este se puede acompañar de fiebre o leucocitosis, o incluso antecedentes de que haya tenido algún problema viral, como alguna tos precedente o diarrea. Pero una de las cosas más características de esta enfermedad va a ser en el examen físico, cuando veamos con el estetoscopio que no haya una fricción pericárdica, o que no haya sonidos agudos como una sístole auricular,
o una sístole ventricular más fuerte y más frecuente, o una diástole temprana, ya que la mayoría de las causas de esta enfermedad son idiopáticas o infecciosas, por eso lo asociamos con la fiebre o con algún antecedente viral. Por otro lado tenemos la disección aórtica. La disección aórtica de igual manera se presenta como un dolor torácico severo, desgarrador, rasgado, punzante y de igual manera de un inicio abrupto. Puede darse tanto en la aorta ascendente o en su porción horizontal o en su porción descendente. Además, esta puede presentar diaforesis y el dolor va a estar anterior o posterior en base a la porción de la aorta que esté afectada. Esta además puede dar unas complicaciones muy elevadas como una aneurisma o una ruptura de aorta. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías para que no haya complicaciones severas. Por último, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad es muy común y aumenta con la edad. Sin embargo, es muy común no diferenciarla de un dolor de tipo cardíaco. Por lo tanto, hay que mirar los factores de riesgo. Si es que es una persona adulta mayor a 50 años, habría que valorar que sea una cardiopatía. En cambio, si es que es un paciente joven de 20 años, con estrés, consumo de alcohol, tal vez consumo de tabaco, café, entonces en estos casos podría ser más una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por tanto, nos lleva a la conclusión de que al momento de nosotros realizar el diagnóstico es importante la clínica, pero esta clínica se puede manifestar de diferentes maneras y nos puede llevar a un diagnóstico erróneo. Por tanto, hay que confirmar estos diagnósticos mediante exámenes complementarios. Uno de los exámenes complementarios que vamos a necesitar es el electrocardiograma, ya que el electrocardiograma nos va a ayudar a ver si es que efectivamente tiene algún problema cardíaco de origen isquémico o incluso si tiene alguna pericarditis. Por otro lado, en caso de no encontrar ningún signo concluyente en este electrocardiograma, podríamos realizar también una radiografía de tórax para poder evidenciar el mediastino, para poder ver qué se encuentra dentro del mediastino y qué está afectando a este dolor torácico. Y por último, en caso de no encontrar nada, podríamos iniciar tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico, y en caso, ya que la mayoría de los casos son muy comunes, de que haya esta acidez y de que haya este malestar estomacal, esta dispepsia. Por tanto, en caso de que no haya mejora, después de este tratamiento lo que deberíamos hacer es una endoscopía de la vía digestiva alta, y así podríamos verificar qué problema está dando en el sistema gastrointestinal. Sin embargo, lo primero es descartar cualquier patología cardíaca o de los grandes vasos, en este caso de la aorta. Muchas gracias. Finalmente, y luego de haber realizado una revisión completa de todos los signos y síntomas, haber realizado la formación sindrómica y haber explicado los exámenes complementarios, podemos concluir que nuestra hipótesis diagnóstica es una angina de pecho inestable secundaria al síndrome coronario agudo. Por la poca información que se tiene, es bastante complicado poder diferenciar entre un infarto agudo de miocardio y una angina de pecho, ya que no se muestra el inicio de la aparición de los síntomas, pero se podría decir que el paciente presenta una angina inestable de reciente comienzo, debido a que este dolor se presenta en la zona retroesternal, es un dolor de tipo opresivo, tiene una alta intensidad, se irradia hacia el cuello, además de que apareció de forma súbita y
Un dato bastante importante es que no cede con el reposo. Además de que los antecedentes personales del paciente muestran que es una persona sedentaria, tabáquica y que tiene familiares con problemas cardiovasculares. Además, su edad lo convierte en una persona propensa a sufrir síndrome coronario agudo y el mismo que se pudo haber presentado en forma de una angina inestable, sabiendo que esta también suele estar acompañada de una sensación de plenitud epigástrica, la misma que se manifiesta por una hipertensión venosa que podría desarrollarse como consecuencia del gasto cardíaco disminuido o también por la presencia de angustia en el paciente por el miedo de tener un cuadro clínico cardiovascular. Muchas gracias.